La culpa, esa sensación tan extraña que nos invade cuando obramos mal. ¿Cuál es su origen? A lo largo de nuestras vidas hemos aprendido a avergonzarnos de nuestros instintos, de nuestros deseos y hasta de nuestros cuerpos. Pero esto no siempre fue así. Para el hombre prehistórico, nada de sí mismo era realmente malo o bueno, simplemente él era uno, sin distinciones. Entonces, ¿qué tuvo que pasar para que el hombre valore sus propios instintos como buenos o malos? Está claro que esto no pasó de un día al otro, sino que fue un proceso muy largo. Pero mucho antes de siquiera desarrollar algo como la culpa, el ser humano debió establecer la idea de responsabilidad, porque está claro que nadie puede tener un cargo de conciencia si es que no asume ciertas obligaciones. Sin embargo, no siempre el hombre fue responsable de sus actos. El primer momento de la historia en que esto pasó fue en el comercio, el préstamo o intercambio. Al comprar, vender o pedir prestado, nos vimos obligados por primera vez a contraer obligaciones, acuerdos y deudas. En el camino aprendimos mucho. Por ejemplo, a ponerle un precio a las cosas o la necesidad de la confianza. Pero la enseñanza más importante es que toda deuda debe ser pagada, y esto lo aprendimos de la manera más cruel, con la sangre. La crueldad, dulce maestra. Al igual que hoy, cuando el primitivo le debía algo a alguien, tenía que dar alguna garantía de que pagaría, por ejemplo, dinero, propiedades e incluso cosas ya más inusuales, como su libertad o hasta su propia alma. Pero en estas épocas tan iniciales de la humanidad, no era raro que el acreedor pudiera castigar esta falta mediante la tortura o mutilación del que debía. Sin ir muy lejos, en la tabla tercera de la antigua legislación romana se leía: si se corta más o menos de lo señalado, sea impunemente. El filósofo alemán Nietzsche advierte esto en Genealogía de la Moral. Él escribe: muy pronto y en todas partes hubo tasaciones precisas, que en parte se extendían horriblemente hasta los detalles más nimios, tasaciones legalmente establecidas de cada uno de los miembros y partes del cuerpo. La crueldad, por lo tanto, era una forma de restitución que recompensaba no con tierras o dinero, sino con algo tan poco medible como un sentimiento de bienestar. Era un procedimiento propiamente aristocrático, porque pone en relieve el poder superior de un hombre sobre otro. Esta clase de relación está presente también en la sociedad en general. De hecho, la misma comunidad es un acreedor, en el sentido de que el individuo le debe a ella su seguridad, su tranquilidad y hasta su vida. Pero tiene que seguir las normas del grupo, y si las rompe, irá contra la comunidad entera, que descargará sobre él o ella el goce de su crueldad máxima, desterrándolo y enviándolo a una muerte segura. Por esto, la pena no estaba diseñada para castigar, sino para restituir una deuda. No tenía nada que ver con el resentimiento o la ira, sino con pagar lo que se había prometido. Así, el hombre había entendido finalmente una idea muy básica: nada es gratis bajo el cielo, toda deuda tiene que ser pagada. Justamente por eso, cuando el infractor sufría por la consecuencia de lo que había hecho, no tenía ninguna sensación de culpa, era simplemente una forma más de pagar su deuda. Nietzsche sostiene que esto impedía que el infractor considerara su acción como algo reprobable, bloqueando históricamente así todo surgimiento de autocondena. En todas estas relaciones podemos notar que la justicia tenía un concepto jerárquico. A través de la violencia, el más fuerte obligaba al más débil o menos poderoso a adoptar compromisos o acuerdos. Por eso considera Nietzsche que la ley fue desde el comienzo la imposición de lo que el grupo más fuerte consideraba correcto o incorrecto, permitido o prohibido. Recordemos que por esos años estaba en boga la teoría del contrato social, que indica que la sociedad se ha hecho posible gracias al acuerdo mutuo entre los hombres. Nietzsche cree que esto es algo totalmente absurdo y que no existió jamás un contrato social. Todo eso que llamamos justo o injusto es algo que ha sido impuesto. En todos los lugares donde se ha ejercido justicia, donde se ha mantenido justicia, vemos que un poder más fuerte,
busca medios para poner fin entre gentes más débiles situadas por debajo de él. En otras palabras, para Nietzsche la ley era una forma de disciplinamiento a través de la violencia y la crueldad. Por ejemplo, en una época de la humanidad, fueron cotidianas las mutilaciones, ejecuciones públicas o el empalamiento. Pero tarde o temprano, esta tarea titánica de educar al hombre tenía que rendir sus frutos, y eso pasó cuando el ser humano empezó a interiorizar las normas y contenerse a sí mismo. A partir de ahí, ya no había necesidad de leyes tan fuertes y la justicia se suavizó bastante. En ese momento, empezó la automutilación del hombre. Era el nacimiento de la culpa. El comienzo de la automutilación. El verdadero paso de la responsabilidad a la culpa empezó cuando el ser humano tuvo que aprender a convivir, y para ello tuvo que dejar atrás mucha de esa parte más animal de sí mismo. Bajo el peso de las convenciones sociales, el hombre fue moldeado y aprendió a inhibir sus instintos en los que hasta entonces había basado su placer y goce más altos. Los instintos como la violencia, la agresión y la crueldad que el hombre acostumbraba a dirigir hacia otros hombres, terminó volcándolos contra sí mismo, sintiendo remordimiento de sus inclinaciones naturales. De esta manera, al abrazar la regularidad de la tradición, el ser humano estaba ayudando a crear su propia jaula y luego colaboró en la creación de su propia cámara de torturas, la culpa, o en palabras de Nietzsche, la mala conciencia. Cabe aclarar que ninguna religión tuvo nada que ver en este proceso. Fue solo más tarde que la culpa influyó en el pensamiento religioso. Veámoslo más a detalle. El paso de la culpa al pecado. El hombre, como hemos visto, ya había desarrollado la idea de que todos los favores debían ser pagados. Pero no solo mantenía esta relación con los vivos, sino también con los muertos. Para el hombre primitivo, el antepasado era el protector de la comunidad y el que aseguraba el bienestar. Pero estos favores no eran gratuitos, sino que tiene que pagarlos con sacrificios y con obras. Por eso, mientras más próspera sea la tribu o comunidad, más respeto y temor se le tiene al ancestro, y tanto mayor es la deuda que se tiene con él. Eso explica, según Nietzsche, por qué los primeros seres adorados fueron los antepasados. De esta manera, el ser humano reconoce que tiene una deuda con la divinidad. Sin embargo, esta deuda es mucho más difícil de pagar, y de aquí viene la idea de una culpa como falta a Dios. Toda inclinación natural hacia esos instintos que habían sido etiquetados como malos son necesariamente una falta a Dios. Con esta idea en mente, él escribió: junto con la inextinguibilidad de la culpa, se acaba por concebir también la inextinguibilidad de la expiación, el pensamiento de su impagabilidad. La idea del pecado es básica para todas las religiones y ha dejado una huella indeleble hasta el día de hoy.